Felicitacions al molt honorable expresident de la Generalitat, señor Puigdemont. Permítame que me presente. Soy el presidente del Tribunal Español de Arbitraje de Equidad. Quiero felicitarle a usted, señor Puigdemont, por haber conseguido algo impensable en la historia de España desde la constitución de este Estado tan antiguo que es el Reino de España. Tengo que decirle que yo era un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Barcelona cuando llegó del exilio el señor Tarradellas, expresidente de la Generalitat entonces. Era el 23 de octubre de 1977. Asistí como observador a la manifestación donde 1 millón de personas aproximadamente desfilaban pacíficamente al grito de llibertat, amnistía y estatut de autonomía. Era el año 1977, 2 años posteriores al fallecimiento de Franco, donde se iniciaba ya un proceso democrático que ha sido ejemplar y envidia en muchos países del mundo. Asistí a la alegría de los catalanes de buena fe que aplaudían cuando el señor Tarradellas, desde los balcones del edificio de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume, gritó: «Ciutadans de Catalunya, ya soc aquí». Desde ese año, ustedes los catalanes han conseguido la plena libertad, han conseguido la verdadera amnistía de aquellos políticos que habían sido encausados por delitos exclusivamente políticos, de creencias, ideología, y han conseguido en su día un estatuto de autonomía, llegando al límite de los derechos constitucionales del Reino de España. Si bien es verdad que algunos artículos de este proyecto de estatuto fueron anulados por el Tribunal Constitucional por transgredir y vulnerar manifiestamente principios constitucionales, como no podía ser de otra forma. Veamos un poco de historia verdadera. Los condados catalanes es la denominación historiográfica que designa a los condados que aparecen en el noreste de la península ibérica a partir de la marca hispánica del Imperio Carolingio, siglo IX. Los condados más orientales acabaron siendo incorporados al condado de Barcelona. Hay que recordar que don Juan, abuelo del actual rey Felipe VI, fue conde de Barcelona. Ese era el título que tenía, conde de Barcelona. Y estos condados formaron parte de la unión dinástica con el reino de Aragón en la llamada Corona de Aragón, 1162, mientras que el condado d'Urgell mantuvo su dinastía propia hasta 1413 y el de Pallars Sobirá hasta 1491. Le felicito por cambiar la historia de la Corona de Aragón, donde el Reino de Aragón absorbe a los condados catalanes que en su mayoría se habían incorporado al Condado de Barcelona con motivo del matrimonio de Petronila de Aragón con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, año de 1150. Es decir, fue una fusión por absorción. Y no entre iguales, porque por un lado estaba el Reino de Aragón y por otro los condados catalanes, agrupados en su mayoría en el Condado de Barcelona. El matrimonio de Petronila con Ramón Berenguer IV supuso la unión dinástica del Reino de Aragón con Barcelona. A consecuencia de esto, ustedes, los independentistas con fines torticeros, utilizan términos como corona catalano-aragonesa, cuando la corona era exclusivamente aragonesa. La realidad es que Ramón Berenguer IV, antes de casarse con Petronila, tenía el título de conde de Barcelona y como tal murió. Nunca jamás ostentó el título de rey. La corona de Aragón se fusiona con la corona de Castilla el 19 de octubre de 1469, cuando los herederos de Aragón y Castilla, Fernando II de Aragón, Isabel I de Castilla, se unieron en matrimonio en las bodas que tuvieron lugar en Valladolid.
Ahí nace la España moderna, a la cual pertenecían lógicamente los condados catalanes integrados en la Corona de Aragón. Veamos otra mentira más que sostienen ustedes. La Guerra de Sucesión española fue un conflicto internacional que abarcó todos los grandes reinos europeos durante el siglo XVIII, ocurrido entre los años de 1700 y 1713, y convirtiéndose en un evento clave para la historia europea por la importancia de poseer la corona española. Las principales causas de la Guerra de Sucesión española fueron, primero, la falta de un heredero directo. Carlos II de España, el hechizado, murió sin dejar descendencia directa, lo que generó un vacío de poder y dio lugar a una lucha por la sucesión. Segundo, conflicto entre la Casa de Austria y la Casa de Borbón, dos dinastías europeas que reclamaban el trono español. Tercero, ambición de varias potencias europeas por controlar el territorio y las riquezas de España. Entre los principales contendientes se encontraban Inglaterra, Francia, Austria y los Países Bajos. Le felicito por cambiar la historia. Ustedes apostaron a perdedor. Ustedes son el único pueblo que celebra una derrota, la del 11 de septiembre. El 11 de septiembre es una fecha que conmemora la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas de Felipe V. La monarquía sobre la que iba a reinar Felipe V en España era bastante diferente a la monarquía de Francia, de la que procedía. Esta, durante el reinado de Luis XIV, había alcanzado un grado de unidad y centralismo muy superior al del resto de las monarquías compuestas europeas. Se basaba en el principio jurídico de multa regna, una lex, muchos reinos, pero una sola rey. Le felicito a usted, señor Carles Puigdemont, por cambiar la historia. Usted sabe, igual que yo, que la Guerra de Sucesión fue esa guerra internacional que se llevó a cabo en territorio español por la sucesión del rey de la Casa de Austria en España, Carlos II, y que acaba el 11 de septiembre de 1714, cuando se toma Barcelona por los partidarios de que la descendencia de ese rey recayera en un rey Borbón, es decir, francés, concretamente Felipe d'Anjou, luego Felipe V. Le felicito porque usted, tomando la figura retórica de la sinétoque, es decir, tomar la parte por el todo, nos quiere presentar que la toma de Barcelona, el 11 de septiembre de 1714, fue la toma de toda Cataluña, cuando eso no es cierto, y que se trataba de una guerra de secesión, cuando eso es más falso todavía. Usted sabe, igual que yo, que ustedes los catalanes venían conformando desde la Edad Media 7 condados que nunca fueron ni reinos, ni virreinos, ni ducados, solo meros condados. Eso significa que la configuración sobre esos territorios era de una categoría por debajo del rey, de segunda o tercera división, para hablar en términos futbolísticos, en comparación, por ejemplo, con el reino de Valencia, con el reino de Aragón, con el reino de Navarra, con el reino de León, el reino de Castilla, etc. Y ahora, en 2023, le felicito a usted porque ha logrado lo que no logró Manuel Azaña en 1936, cuando por un decreto ley se amnistiaron delitos políticos y sociales. Repito, delitos políticos y sociales, nunca delitos de índole económica. Y a pesar de esa amnistía, llegó la guerra civil. Ahora, con el pacto sobre la amnistía, a usted y a sus compañeros delincuentes de Esquerra Republicana de Cataluña, condenados por el Tribunal Supremo, y a sus correligionarios presuntamente delincuentes, se le van a borrar no solo la pena, a través del indulto, sino los delitos de corrupción política, malversación agravada de fondos públicos, sedición, que ya está eliminada del Código Penal
como un antecedente de esta ley de amnistía que usted ha logrado, desórdenes públicos agravados, etc. Le felicito porque con esta amnistía que usted y Esquerra Republicana de Cataluña han logrado pactar con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, han desvirtuado y dejado sin efecto el artículo 14 de la Constitución española. Los españoles son iguales ante la ley, dice ese artículo. Mentira. Los independentistas catalanes no son iguales al resto de los españoles, sean catalanes o de otra autonomía. Los independentistas catalanes son mejores y por eso son tratados más favorablemente. Sigue diciendo el artículo 14, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de puntos suspensivos, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Mentira. Las opiniones de los independentistas catalanes están discriminadas positivamente con respecto al resto de los españoles catalanes no independentistas y españoles de cualquier autonomía. Así pues, le felicito por haber destruido la igualdad entre todos los españoles. Además, usted ha conseguido, con esta ley de amnistía, que sea retroactiva, por lo menos desde el 9 de noviembre de 2014. Le felicito porque usted ha escogido esta fecha como símbolo y por eso ha firmado el pacto con el Partido Socialista Obrero Español el mismo día 9 de noviembre de 2023 y el mismo día 9 de noviembre en que se celebra la Virgen de la Almudena, que es una fiesta de los madrileños, en un guiño precisamente negativo para los madrileños. Además, usted ha logrado lo que en la historia nunca se ha llevado a efecto: retrotraer la amnistía virtual al 11 de septiembre de 1714, poniendo en tela de juicio y desvirtuando los decretos de nueva planta que el rey Felipe V estableció para toda España. Felipe V, que era menos centralista que sus antepasados franceses, quiso la unificación del reino e implantó a los perdedores, ustedes entre otros, de la guerra de sucesión, las mismas normas de los vencedores, es decir, las mismas normas jurídicas de Castilla en Cataluña, al igual que las del resto de España. Le felicito a usted porque según el pacto que usted ha firmado con el Partido Socialista, los jueces pueden haber prevaricado porque han juzgado a inocentes, ya que con la amnistía desaparece el delito. Hay un principio clásico que dice nulla pena sine crimine. No puede haber pena si no hay delito, si no hay crimen. Ahora podríamos decir que al haber habido pena sin crimen, esto puede representar una verdadera prevaricación judicial. Le felicito sinceramente. Dicho en términos de lenguaje común, usted se ha cargado la Revolución Francesa. Desde el momento que se ha firmado este pacto ya no hay igualdad entre todos los españoles. Hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera división. Ya no hay fraternidad entre todos los ciudadanos de la nación y del Estado español por causa de este pacto. Obviamente ya no hay libertad para que cada ciudadano no pueda ser discriminado en virtud del artículo 14 de la Constitución española por motivo de sus opiniones, porque decir algo que vaya en contra de la independencia catalana en Cataluña es causa de ser no ya discriminado negativamente, sino incluso perseguido social y políticamente. Y lo mismo se puede decir de aquellos españoles que se opongan a este pacto, porque el poder ejecutivo, amparándose en un poder legislativo controlado, puede discriminar negativamente y perseguir por manifestar opiniones contrarias a dicho pacto. Le felicito porque usted ha puesto al Estado de rodillas. Es el Estado el que pide perdón a los que han vulnerado sus leyes. Le felicito a usted por haber conseguido que el principio económico, que no jurídico, prevalezca sobre las leyes españolas. Es decir, el principio catalán de que la pela es la pela ha prevalecido sobre cualquier ley, porque con motivo de la amnistía
al no haber existido ningún crimen o delito, tampoco puede existir responsabilidad penal pecuniaria o de dinero. Usted con este pacto vuelve a ser un ciudadano molt honorable. Le felicito a usted porque ha logrado poner a España a la altura de Cataluña. No es que Cataluña haya subido de nivel, es que usted ha logrado que España baje de nivel a la altura de una autonomía. Eso quiere decir que el órgano suprapolítico desaparece. Eso quiere decir que el Estado español se convierte de facto en una autonomía a la altura de Cataluña. Le felicito por haber conseguido este statu quo humillante que va a intentar en un segundo movimiento un referéndum de independencia de Cataluña, sometido no ya a las leyes del Estado español y de la Constitución española, sino a observadores o relatores internacionales. Le felicito porque ustedes, los independentistas que no son republicanos stricto sensu, sino que eran en la guerra de sucesión monárquicos partidarios de la Casa de Austria, que fue vencida por los monárquicos partidarios de la Casa de Francia, es decir, Felipe d'Anjou venció sobre el archiduque Carlos Austríaco. Usted, al igual que su enemigo Luis XIV de Francia, que decía «L'État c'est moi», el Estado soy yo, usted, señor Puigdemont, ha conseguido decir y obtener «L'État sous moi», el Estado debajo de mí. Otro principio jurídico dice causa cause, causa causati, que traducido, la causa de la causa es causa del mal causado. La causa de todo esto es el intercambio espurio de votos por amnistía. Usted me da los 7 votos para que yo pueda ser presidente del gobierno y yo le regalo la amnistía, le perdono no solo la pena, sino que le borro de un plumazo todos los delitos que ya no han existido. Una evidente compra de votos. Los clásicos latinos ya se preguntaban «Qui prodest?». ¿A quién beneficia todo esto? ¿A quién beneficia este pacto de la amnistía? Obviamente a Pedro Sánchez y a los independentistas catalanes. No beneficia a los andaluces, a los extremeños, a los castellanos leoneses, a los gallegos, a los asturianos, a los riojanos, a los valencianos, a los murcianos, etcétera, etcétera. Beneficia directamente a los independentistas catalanes e indirectamente a los independentistas vascos, perjudicando a toda la España que no es independentista. Todo esto por un plato de lentejas. Por 7 votos que van a tener como efecto investir a Pedro Sánchez como presidente de toda España, no solo de los independentistas catalanes, sino de toda España, que no ha sido favorecida por este pacto. Le felicito porque usted ha conseguido que Pedro Sánchez, que fue en algún momento profesor de Derecho Constitucional, se haya cargado la división de poderes por encima de Montesquieu. Lo dijo públicamente cuando él mismo se preguntó en televisión ¿de quién depende la Fiscalía?, refiriéndose a la Fiscalía General del Estado. Pues eso, ¿de quién depende el Legislativo? ¿Quién nombra a los futuros diputados del Congreso? ¿Quién hace las listas? Pues eso. ¿De quién depende el Poder Judicial que nombra a los magistrados y al presidente del Tribunal Constitucional de facto? ¿Y qué decir del Consejo General del Poder Judicial? Pues eso. Le felicito porque la amnistía va a hacer inocentes a los presuntos terroristas de los Comités de Defensa de la República, los CDR. Le felicito porque ustedes no han renunciado a la unilateralidad. Usted dice que lo volverá a hacer aunque sea con violencia, porque ya no existe el delito de sedición. Le felicito porque usted ha colocado al Parlamento Autonómico de Cataluña a la altura del Parlamento Nacional Español. Usted ha logrado que se formen comisiones en el Parlamento Español sobre el denominado lawfare, que eso significa en román paladino, que los tribunales quedan por debajo del poder legislativo. ¿Dónde está la separación de poderes?
Con eso se abre una puerta al abismo en cuanto a la responsabilidad de jueces, tribunales, policías, es decir, la responsabilidad del Estado. El mundo, al revés. Un Estado sometido. Lo felicito. Le felicito porque usted borra de un plumazo la responsabilidad económica del Tribunal de Cuentas de casi 5 millones de euros. Y en prueba de que usted ha desvirtuado y anulado la igualdad entre todos los españoles, es que los 7 votos que ustedes han conseguido en las últimas elecciones generales, 392.544 votos, y los votos que ha obtenido Esquerra Republicana de Cataluña, 469.571, que sumados dan 862.115, eso representa sobre el total de votantes españoles 34.675.000 votos, representa, digo, un 2,49%. Toda España en un 97,51%, sometida a un 2,49%. Vivan las mayorías democráticas. Además, le felicito porque usted, siendo de derechas y republicano antiborbónico, que no antiaustríaco, se ha unido con Esquerra Republicana de Cataluña, que es de izquierdas, y también republicano antiborbónico, que no antiaustríaco. ¿Y por qué es usted republicano antiborbónico? Porque ustedes son los descendientes de aquellos catalanes que en la guerra de sucesión española apostaron por la monarquía de los Austrias y no por la monarquía de los Borbones franceses, y perdieron. Es decir, ustedes no eran republicanos, ustedes eran monárquicos antiborbónicos porque preferían la monarquía de la Casa de Austria. Y por cierto, usted sabe, igual que yo, que el muy honorable señor Tarradellas de Esquerra Republicana de Cataluña, al volver del exilio y retomando nuevamente el cargo de presidente de la Generalitat Catalana, fue nombrado marqués en virtud de concesión del título por el rey Juan Carlos I. Finalmente le felicito porque, como usted sabe, las leyes siempre tienen un carácter y naturaleza de generales. Van destinadas a todos los ciudadanos de un Estado. Usted, con la ley de amnistía, ha realizado lo que se conoce en derecho clásico como una ley uti singuli, que significa que aquellas leyes están realizadas para un uso particular o singular o individual, y esas no están admitidas en derecho. Le felicito, por tanto, por haber pactado con esta ley de amnistía una verdadera ley ad hominem, y concretamente para 2 hombres, usted y Pedro Sánchez. Por tanto, mis más sinceras felicitaciones.